Muy buenos días desde la Santa Iglesia Catedral de Córdoba, donde le vamos a ofrecer la transmisión de la solemne Eucaristía correspondiente al 17º domingo de tiempo ordinario. Es el momento de darle la bienvenida a nuestro compañero Joaquín de Velasco. Joaquín, bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días a ti y a nuestros telespectadores y bienvenidos un domingo más a la Catedral de Córdoba. Saludos que hacemos extensible a los telespectadores de 13 Televisión, así como a la televisión local y provinciales que se unen a esta transmisión. Preside el altar eucarístico el prelado de la diócesis cordobesa, Monseñor Demetrio Fernández González, y concelebrada por el canónigo Tomás Pajuelo. Interviene en la parte musical el coro polifónico de la Santa Iglesia Catedral. Así pues, damos ya comienzo a esta transmisión desde la Catedral de Córdoba. Con nuestras manos manchadas, arrepentidos buscamos tu perdón. Alrededor de tu mesa venimos a recordar. Alrededor de tu mesa venimos a En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz esté con vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, es domingo, somos invitados a participar en la mesa eucarística. Jesucristo resucitado en medio de nosotros nos invita a comer de su cuerpo y de su sangre. Dispongámonos a participar en estos santos misterios, reconociendo humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados Cristo, ten piedad.
Oh Dios, protector de los que en ti esperan, y sin el que nada es fuerte ni santo, multiplica sobre nosotros tu misericordia, para que, instruidos y guiados por ti, de tal modo nos sirvamos de los bienes pasajeros que podamos adherirnos ya a los eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. La liturgia de la palabra en el día de hoy, en su primera lectura del segundo libro de los Reyes, comerán y sobrará. Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días acaeció que un hombre de Baal Salisá vino trayendo al hombre de Dios primicias de pan, 20 panes de cebada y grano fresco en espiga. Dijo Eliseo: dáselo a la gente y que coman. Su servidor respondió: ¿cómo voy a poner esto delante de 100 hombres? Y él mandó: dáselo a la gente y que coman, porque así dice el Señor: comerán y sobrará. Y lo puso ante ellos. Comieron y aún sobró, conforme a la palabra del Señor. Palabra de Dios. A continuación se cantará el salmo del día de hoy. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias. Abre tú la mano, Señor, y nos sacias. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias. Los ojos de todos te están aguardando, tú les das la comida a su tiempo. Abres tú la mano y sacias de favores a todo viviente. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias. Lectura del apóstol San Pablo a los Efesios. Un solo cuerpo, un Señor, una fe, un bautismo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, el prisionero por el Señor, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Sed siempre humildes y amables, sed comprensivos, sobrellevaos mutuamente con amor, esforzándoos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz.
un solo cuerpo y un solo espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Palabra de Dios. A continuación, proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Repartió a los que estaban sentados todo lo que quisieron. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Jesús dijo: decid a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5.000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recoged los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, aparece hoy Jesús en el Evangelio dando de comer, satisfaciendo el hambre y la sed del corazón humano. Comienza hoy el capítulo 6 que vamos a escuchar de seguido en los próximos
4 domingos, 5 domingos, por tanto, del capítulo 6 de San Juan, en el que Jesús nos habla de la Eucaristía. Es aquí, en este sacramento, donde Jesucristo se multiplica para que podamos comerle y podamos saciar nuestra hambre y nuestra sed de Dios y de tantas otras cosas. El corazón humano tiene hambre y tiene sed. Son como dos necesidades vitales en las cuales se expresa esa indigencia. Necesitamos, no somos autosuficientes, no podemos darnos a nosotros la felicidad, ni podemos prolongar ni un solo día de nuestra existencia. Venimos de Dios, que nos ha creado, y vamos a Dios, que nos quiere hacer felices para siempre en el cielo. Y en este caminar, muchas veces por el desierto, experimentamos las carencias, experimentamos el hambre y la sed. Es lo que sucede en este pasaje que acabamos de escuchar en el Evangelio y que es simbólico porque nos está aludiendo a tantas otras situaciones humanas de ayer, de hoy y de siempre. Hombres y mujeres que necesitan. Entonces, en aquel momento buscaban a Jesús y de pronto se encontraron con que había 5.000 a los que había que dar de comer y no había recursos, ni siquiera bares o restaurantes o panaderías cercanas. Y Jesús les dice a los apóstoles: dadles vosotros de comer. ¿Pero qué cosas tienes, Señor? Pero si estamos en un descampado, si son una muchedumbre inmensa, nosotros no podemos resolver este problema que nos planteas de dar de comer a esta muchedumbre sin tener más que unos cuantos panes y un trozo de pescado, o lo que diríamos un bocadillo, que un muchacho prevenido ha echado en su mochila para poder estar 2 o 3 días de camping. Jesús bien sabía lo que iba a hacer, y si les pone en el aprieto es porque Él quiere mostrar su gloria, como lo hace multiplicando los panes y los peces. Hoy quizás son otras necesidades. Cualesquiera que se nos presentan son siempre una necesidad de amor. El corazón humano necesita ser amado y tantas veces carece de ese amor, y eso se deriva pues en adicciones de todo tipo, en vidas torcidas, desviadas, en traspiés de la vida. Ahí tenemos estas imágenes que nos vienen estos días en las noticias, a miles de inmigrantes que llaman a nuestras puertas o taladran las vallas y quieren entrar en nuestro bienestar. Es para pensar, queridos hermanos. Es un problema de nuestro tiempo, como fue en aquel momento un problema el poder dar de comer a aquellas gentes sin tener recursos. Y es que los países del sur se hartan de esperar que les llegue el remedio de los países del norte. Y los países del norte, entre los cuales nos encontramos, vivimos tan a gusto en nuestro bienestar que los del sur, si se mueren, allá ellos. Algún gesto de solidaridad tenemos con ellos, pero no es suficiente. El mundo tiene que cambiar, porque si no, el desorden internacional amenaza incluso a los que vivimos bien en el primer mundo. Pero no se trata solo de atender a nuestros hermanos porque son una amenaza. Se trata de que Jesucristo en el Evangelio nos dice: dadles vosotros de comer. Organizad los dirigentes de los países en los cuales el desarrollo y el Producto Interior Bruto crece a velocidades enormes. Organizad una solidaridad mundial, porque en el mundo hay pan para todos. ¿Por qué no llega? ¿Por qué
el total de los recursos está en manos del 20%? ¿Y por qué el 80% no tiene ni siquiera para sobrevivir? No es un problema nuestro de manera inmediata, ni tampoco lo podemos resolver nosotros de manera inmediata. Pero Jesús vuelve a decirnos hoy en el Evangelio: dadles vosotros de comer, algo podremos hacer, aunque sea un bocadillo, aunque sea una pequeña aportación. Dios no nos pide nunca más de lo que podamos dar, pero pide nuestra colaboración. No podemos desentendernos. Aquel muchacho podía haber dicho: este bocadillo para mí, que si lo doy me quedo sin él y pasaré hambre como todos. Fue generoso y puso en las manos de Jesús aquellos 5 panes y 2 peces, y Jesús hizo el milagro de convertir aquellos pequeños panes en una multitud enorme, de manera que después mandó a los apóstoles: recoged lo que ha sobrado. Hubo para comer y sobró, porque hemos cantado en el Salmo responsorial: abres tú la mano, Señor, y nos sacias de tus favores. Y ahí viene el problema. Pues si es Dios el que lo hace, que lo haga Él. A veces pensamos que es Dios el que lo tiene que hacer, y cuando asistimos a estas injusticias, he dicho la de los inmigrantes, podría hablar del hambre y de la guerra en tantos países del mundo, le echamos la culpa a Dios. ¿Cómo es posible, decimos, que Dios sea Dios y permita que existan estas injusticias, estas rivalidades, estos enfrentamientos? Le echamos la culpa a Dios de algo de lo que tenemos la culpa nosotros. No vale ese juego. Dios abre su mano, sacia de favores a todo viviente y nos invita a ser solidarios. Dadles vosotros de comer, hasta el punto de que pueda incluso sobrar. Vivimos en una situación en nuestro mundo en que más del tercio, o a veces la mitad, de los alimentos que manejamos van al cubo de la basura. Nos lo recuerda tantas veces Manos Unidas y las asociaciones de la Iglesia o humanitarias que se encargan del hambre en el mundo. El mundo está mal repartido. Esta es una consecuencia a la que llegamos. Y la culpa no es de Dios. La culpa es nuestra. No es quizá de cada uno de nosotros, pero sí que es, y somos solidarios en esta culpa, en la cual pasamos de largo, descartamos a muchas personas, hasta que de pronto nos aparece como un sarampión una cantidad de personas que llevan años y años viviendo en situaciones infrahumanas y nos dicen: ¿pero nos vais a dejar así? Dadles vosotros de comer, nos dice Jesucristo. Participar en la Eucaristía y comer el cuerpo multiplicado de Cristo en todas las iglesias del mundo en este domingo nos debe llevar al compromiso de poner en manos de Jesús ese bocadillo que tenemos, un poco de tiempo, unas cualidades, unos recursos. Pongámoslo en sus manos y Él será capaz de multiplicarlo y llevar esa necesidad o esa satisfacción que el hambre y la sed de tantos hombres en el mundo padecen hoy. A veces muy cerca de nosotros, a veces en nuestra propia familia. Hay personas que sufren, personas que no son suficientemente amadas, personas de las que nos desentendemos. Jesucristo, que nos invita hoy a participar en la Eucaristía y a satisfacernos de su pan y de su cáliz, de su cuerpo y de su sangre, nos invita: dadles vosotros de comer a los pobres y necesitados de vuestro entorno, a los pobres y necesitados de vuestra comunidad cristiana donde vivís, a los pobres y necesitados de este planeta global en el que nos encontramos. No podemos desentendernos, aunque no seamos nosotros capaces de resolver el problema, porque nos desborda y es mucho más grande
de lo que nosotros podemos hacer, pero no podemos desentendernos. Ya el profeta, en la primera lectura hemos escuchado cómo con pocos panes dio de comer a una muchedumbre abundante. En la vida de muchos santos aparece este milagro, es frecuente. Se ha multiplicado el arroz, o se ha multiplicado el pan, o se han multiplicado los recursos de la despensa. Es un signo de que Dios, al que da lo que tiene, le favorece multiplicando y haciendo ese milagro de que pueda llegar a todos. Si por el contrario, aquello que nosotros tenemos lo retenemos para nosotros por si acaso y nos desentendemos de los demás, allá se las arreglen, nuestro corazón se blinda, se cierra, nos hacemos egoístas, no participamos de la generosidad de Dios. La segunda lectura nos ha hablado de la unidad. Si comemos todos del mismo pan, debemos vivir todos unidos en una misma comunidad y compartir los bienes que tenemos, sea cualidades, sea tiempo, sea dinero, sea recursos de cualquier tipo. Todo lo que hemos recibido es para nuestro propio uso y el de los demás. Sobre toda propiedad pesa una hipoteca social. Nadie puede decir lo mío es mío y con lo mío hago lo que quiero. Esa no es una postura ni justa ni cristiana. Jesucristo nos ha enseñado a ser generosos con lo que tengamos, lo poco o lo mucho que tengamos, ponerlo a su servicio y de esta manera arreglaremos el mundo. Le preguntaban a la Madre Teresa, ¿recordáis esa anécdota? Madre, ¿y qué podría hacer yo por arreglar el mundo? Y ella respondió muy sencillamente, cambia tú y cambio yo, y así habremos empezado a cambiar el mundo. Es una consecuencia del Evangelio que acabamos de escuchar. Que Jesucristo nos haga solidarios, capaces de compartir, que no permita que nuestro corazón se cierre a las necesidades de los demás, sino que de aquello que tengamos, incluso de aquello que necesitamos para sobrevivir, seamos capaces de compartir. Y por supuesto, seamos capaces de despojarnos de tantas cosas que no nos hacen falta, cuando hay tantos hermanos nuestros que ni siquiera tienen lo necesario para vivir. Dios es capaz de saciar el hambre y la sed del corazón humano. No solo el hambre y la sed material, sino es capaz de saciar el hambre que todo corazón humano necesita de amor y de tantas otras cosas. Dios, que es capaz de hacerlo, necesita tu colaboración y la mía. Pongámonos a su servicio y que la Eucaristía nos impulse a esta solidaridad para que el mundo sea mejor. Que así sea. Profesemos juntos la fe de la Iglesia. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, con confianza filial. Por la Santa Iglesia, esposa de Cristo y Madre nuestra, para que Dios le conceda la paz, la libertad y la unidad, aumente el número de sus hijos y la firmeza de su fe hasta el día glorioso del retorno de Jesucristo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa y por todos los obispos que proclaman al mundo la palabra de Dios, para que gobiernen la Iglesia con sabiduría y prudencia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que participan en el gobierno de las naciones, para que el Espíritu Santo los asista con su luz y justicia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por toda la humanidad, para que Dios Padre Todopoderoso purifique al mundo de todo error, aleje el hambre, conceda el retorno a los que están lejos, salud a los enfermos, libertad a los oprimidos y paz a los que viven sin ella. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por cuantos estamos aquí reunidos en el Señor, para que Dios nos dé la paz del corazón, el perdón de los pecados y la firme voluntad de obedecer siempre sus mandamientos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Que te agraden, Señor, nuestras súplicas, como te agradó la plegaria del rey Salomón, por Jesucristo nuestro Señor. Madre de amor.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todos sus santos. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos, gracias a tu generosidad, para que estos santos misterios, donde tu poder actúa eficazmente, santifiquen los días de nuestra vida y nos conduzcan a las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable no solo socorrer a los mortales con tu divinidad, sino haber previsto el remedio de nuestra misma condición humana y de lo que era nuestra ruina, haber hecho nuestra salvación por Cristo, Señor nuestro. Por Él, los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando con ellos tu alabanza. Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Aciclo y Santa Victoria, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu servidor, a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Demetrio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Nos damos la paz como hermanos. La paz contigo. Por
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén. Once minutos para la 1:00 p.m. Seguimos ofreciéndole la Eucaristía correspondiente al 17º domingo de tiempo ordinario. Oremos. Hemos recibido, Señor, el santo sacramento, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo. Concédenos que este don, que Él mismo nos entregó con amor inefable, sea provechoso para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Pues 5 minutos para la 1:00 p.m, cuando damos por finalizada la transmisión de la Eucaristía correspondiente al 17º domingo de tiempo ordinario desde la Santa Iglesia Catedral de Córdoba. Querido compañero Joaquín, en este día que se celebra la festividad de Santa Marta, ¿algo que apuntar? Santa Marta, patrona de la hostelería y con gran devoción en muchos puntos de Andalucía, cotitular de muchas hermandades, por ejemplo en Córdoba de la Hermandad de la Santa Faz. Pues ha sido un domingo, un día del Señor en el que nos hemos acordado especialmente de los hermanos, de los lejanos y de los cercanos. Repartamos nuestro amor entre ellos. Es, en cierto modo, el mandato del Señor, el mandato de Jesús. Pues es el momento de manifestar nuestro agradecimiento a todos los técnicos de las televisiones que han compartido con nosotros esta Eucaristía, a los telespectadores de 13 Televisión, así como a las televisiones locales y provinciales que se unen como cada domingo a nuestra retransmisión.
También queremos manifestar nuestro agradecimiento al Cabildo Catedralicio por poner a nuestra disposición los medios técnicos y humanos para la realización de nuestro trabajo. En cuanto a aquí en la Santa Iglesia Catedral, hoy han estado en realización y sonido Salvador Vela Jiménez, en control de cámara Lucas Fernández Flores y en los humildes comentarios Joaquín de Velasco y un servidor de ustedes, Francisco Pérez, que en nombre de todos ellos le deseamos que tenga una feliz semana. Thank you.